Olá, amigos, bem-vindos ao canal Quinta Essência. Uma ótima noite a todos. Esta noite temos dois convidados com temas bem interessantes ligados ao universo, à matemática, à consciência. Eu peço que vocês possam partilhar esta videoconferência aos vossos amigos, deixem o vosso like, subscrevam o canal Quinta Essência, amigos. Venham participar connosco do chat e façam as vossas perguntas, que serão depois respondidas em próximo vídeo, tá bom? Eles vão se apresentar um pouquinho para vocês, para quem ainda não conhecem. Vamos então ao tema da nossa live de uma viagem ao universo interior. Bienvenidos, amigos, al canal Quinta Esencia. Buenas noches, César. Buenas noches, Anton. Bienvenidos. Un placer. Entonces, empiezo por pedir-vos un poquito de vuestra presentación. Podemos empezar por nuestro amigo César y después para Anton. Bueno, mi nombre es César, vivo en el sur de la Argentina, en la Patagonia, en una ciudad rodeada de lagos y bosques que se llama Bariloche, y he tenido la suerte en estos años de poder dedicarle mucho tiempo a la investigación profunda, interior, y sin duda uno de los puntos más altos de mi vida ha sido el conocer a Anton Boxer. Porque cuando él vino a darnos un curso de Resonance Project conectado con Nassim Haramein y el conocimiento del campo unificado, y no entendíamos nada. Y realmente tardamos un tiempo en poder asimilar que tanta belleza y poder estuviera a nuestra disposición. Eso ha producido en mí un cambio del punto de vista, de la ubicación espacio-temporal que percibo como algo completamente nuevo. Mis sentidos se han ampliado, mi capacidad de ver la realidad es más profunda y la felicidad prácticamente se ha venido a vivir conmigo. Antes la felicidad era algo que andaba por ahí, ahora se siente cómoda dentro mío. Y bueno, mi tarea es tratar de compartir estos momentos de dicha y herramientas que permitan que todos accedan a su verdadera naturaleza de campo unificado, de conciencia integrada, de vacuidad iluminada de la mente eterna. Así que bueno, es muy entretenido vivir de esta manera y contar con tu amistad, Claudia. Muchas gracias y bueno, esa es mi presentación. Gracias, César, qué bueno. Lo importante es la felicidad, sí, no hay duda, y poder desarrollar todo lo que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Tal cual. Anton, preséntate un poquito para nosotros como primera vez. Pues sí, muchas gracias, Claudia, por tenernos aquí en tu programa. Y bueno, mi nombre es Anton Boxel, y bueno, hace mucho tiempo que me dedico a la divulgación de todas estas temáticas, de todas las temáticas que tienen que ver con el espacio, con dar a conocer qué es y cómo podemos entrar en contacto con él. Desde jovencito tuve ciertas experiencias que me lanzaron en una aventura de conocimiento y de expansión de la conciencia, en el cual sigo todavía. Ese viaje es eterno. Y bueno, eso me llevó a conocer a muchos científicos por un interés de intentar ponerle palabras a todas esas experiencias que tenía, palabras que me pudieran conectar más con el público en general, para no quedar segmentado, ¿no?, por una pequeña parte de público que a lo mejor sí que pudiera escuchar ciertas experiencias que yo podía estar teniendo. Y ya te digo, ese camino de aprendizaje me llevó a conocer pues a Vernon Wolf y la holodinámica, estudiar medicina tradicional china con Abel Villena, más tarde conocer a Dan Winter y también poder estudiar con él, y finalmente a Nassim Haramein, con el cual sigo trabajando a día de hoy en su fundación, Resonance Science Foundation. Y bueno, en
estas conferencias que he ido dando por todo el mundo, pues fui a caer a Bariloche y también tuve el placer, profundo placer de conocer a César Actis, quien, ya te digo, en estos años que ha estado en conocimiento de toda esta matemática y de todo este conocimiento, ha podido implementarlo de una manera increíble en su ser. Y ahora es un gran promotor de todo lo que es la matemática vorticial y una manera muy interesante de poderla comprender. Así que para mí también es un placer enorme poder ser parte del elenco de amistades de este gran tipo, ¿no? Que es César. ¡Qué maravilla! Y yo estoy muy contenta con vuestra presencia, los dos, aquí en un canal portugués de espiritualidad, ufología, y me encanta recibir personas como vosotros de mucho conocimiento que, como digo siempre, aprendemos unos con los otros mucho, mucho. Entonces cada uno trae un puntito de luz y se junta todos los puntitos de luz y hacemos un gran punto de luz en el planeta y por ahí fuera, ¿no? Una maravilla, porque ese tema que vosotros traéis esta noche es muy profundo, muy largo y por veces hasta como de difícil, por veces, comprensión para quien no está todavía muchas veces expandida, ¿no? Porque la mayoría de las personas todavía están un poco en la tercera dimensión. Y para tener un entendimiento más profundo tenemos que abrir nuestra mente, nuestra percepción de todas las cosas que nos rodean y de quién somos, ¿no? Porque muchos se preguntan, ¿quién somos? Lo que estamos aquí haciendo, ¿cuál es nuestro propósito de vida? La mayoría de las personas no sabe todavía. ¿Y cómo acceder a ese conocimiento? Empezando un poquito por ahí, ¿cómo podemos acceder a saber quién somos y cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra? Qué belleza. Bueno, gracias, Claudia, porque esto vale oro, la pregunta que haces, porque nosotros tenemos que respondernos de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Y esas respuestas no son solo capaces de obtenerlas en nuestro interior. Hace falta conectar con la naturaleza, esencialmente del vacío, del espacio, para obtener respuestas coherentes, que tengan el mismo valor para un ser humano que para una rosa, para un cristal. Que las respuestas tengan la capacidad de ser resonantes en todos los reinos. Y por suerte, existe una manera, una plantilla, una capacidad de leer nuestra realidad muy coherente que podemos compartir, que resulta un buen lugar para vivir. Es bueno vivir acercándose a esas respuestas, gradualmente. Gradualmente. ¿Quién somos? Somos un ser único conectado a la totalidad. ¿De dónde venimos? Venimos de tiempos inmemoriales, cósmicos, enormes, de un espacio lleno de inteligencia y belleza absoluta. Y nuestro pequeño paso por esta vida es tratar de modular esa información y a través de nuestra emisión diaria de información, de servicio, enriquecer el propio diseño, ser capaces de inyectar un poquito de la creación de cada uno de nosotros en la totalidad, y va a ser bien recibida. Entonces estamos en un lugar muy privilegiado. Y hay algo que seguramente Punton va a poder contestar muchísimo mejor cuando hablamos de que el espacio es el 99,149 seguidos y lo que vemos es el 0,13 ceros y un unito. Esta materia, ese espacio
que viaja más despacio. Es así, es así. Cuando estás comentando esto de quiénes somos, yo creo que lo más importante que nos hemos dado cuenta es esto último que estaba diciendo César, justo, de que aquello que somos es el 99,999% de lo que existe, que es espacio, es ese ser infinito que lo interconecta todo. Entonces, muchas veces yo creo que a causa de esta programación que lleva en nuestra sociedad desde hace unos pocos miles de años, en realidad, pues somos capaces de ver muy poquito de lo que somos en realidad y de todo lo que hay para poder ver y experimentar. Entonces, yo creo que es importante acceder mediante varios métodos, ya no solo el informativo al que puedes acceder mediante toda esta interconexión de las redes, etcétera, ¿no? Donde simplemente pues entras en contacto con la información, sino que también es muy importante la parte experimental, la parte de, mediante los distintos métodos de acceso que existen, ya sea meditación, artes marciales, el contener la respiración, ¿no? La apnea, plantas mágicas, pues todos estos diferentes métodos de acceso que nos permiten realmente expandir esa conciencia y empezarnos a dar cuenta de quién somos en realidad. Yo creo que es muy importante, te digo, los dos métodos son súper válidos. Por un lado podemos primero buscar información o por un lado podemos primero querer tener estas experiencias, da lo mismo. O sea, uno te va a llevar al otro Sí. Siempre. Están en conexión todos. Claro, totalmente. Entonces yo creo que lo importante es eso, ¿no? Empezar a darnos cuenta mediante información o mediante la experiencia personal de que somos eso. Y entonces, has dicho tú antes una cosa muy interesante, que somos eso, pequeños puntitos de luz que nos vamos conectando, ¿no? Sí. Y eso es lo que conforma la teoría holográfica, todo aquello que explica Nassim Haramein, de que, bueno, somos partes de un holograma y cuantas más partes de un mismo pensamiento empiecen a juntarse, más real se va haciendo ese pensamiento, ¿no? Entonces ahora, pues lo que te comentaba, como llevamos tantos miles de años de una indoctrinación, de una gente que ha sentado las bases educativas de todo el colectivo, pues es que estamos viviendo la realidad que estamos viviendo. Pero entonces simplemente hace falta que cada vez nos vayamos juntando más puntitos de luz, sí, y empecemos a proyectar una realidad diferente para que, bueno, poquito a poquito se vaya haciendo realidad. Es eso mismo. Y hasta mucha gente se pregunta, de alguna forma, si existe una técnica más apropiada para acceder a ese universo interior, ¿no? Porque todavía tenemos mucho que aprender de nosotros mismos y la descubierta se hace por cada pasito que la persona dé y se quiera conocer cada vez más. Pues yo, una de las cosas que yo digo siempre, para mí es la base para todo, ¿no? La base principal es las técnicas meditativas que ayudan mucho a la proyección de la conciencia, a unificar nuestro pensamiento con el cuerpo, la mente y el espíritu en conexión con las entidades superiores que nos auxilian siempre por aquí en el plano terreno y muchas veces hasta hablan con nosotros, pero todavía mucha gente no está en sintonía, como una frecuencia de radio, todavía no tiene la sintonía perfecta para poder oírnos, porque está la confusión mental del día a día, la agitación de familia, de hijos, de marido, de esposa, entonces se queda un lío en la mente de la persona que no tiene la capacidad así práctica y accesible de acceder a esa frecuencia que es más elevada que nosotros, porque vivimos aquí en la materia. Entonces todo lo que es denso tiene que haber un preparo mayor para accedernos a un plano más sutil de la conciencia del universo, para entonces entender
la frecuencia que sintoniza diariamente con nosotros a lo largo de nuestra vida, porque nosotros somos el tiempo todo acompañados de ellos, ¿no? Y ellos quieren de alguna forma que podamos acceder a esa información para pasarnos conocimiento, para pasarnos una educación espiritual y hasta acceder a las escuelas espirituales, ¿no? Muchos de nosotros vamos allá, pero muchos no tienen lembranza de eso, no tienen recordación de eso. Yo digo siempre, la única forma de tener recordación de eso todo es haciendo diariamente esa práctica, sea por hipnosis, sea por regresión de vidas, sea por otro tipo de yoga. O sea, hay muchas como vosotros entendéis y sabéis, ¿no? Pero ahí cada persona tiene que sentir lo que le gusta más, estar en conexión para tener esa ligación, esa conexión con algo superior a nosotros. Claro. ¿Sabes que hay algo que... La primera sugerencia es, ¿estamos viviendo la vida real? ¿Quién? Tenemos que... Cuando nosotros sentimos un ruido, una desconformidad con nuestra realidad circundante, hay una inquietud. ¿Quién tiene esa inquietud? Cada uno. Siempre la va a tener hasta que no responda. La gran dicha que tenemos hoy como humanidad es que los tiempos de dudar que es necesario encontrarnos se han reducido. La cantidad de fenómenos externos que suceden, guerras o lo que sea, crisis financiera, obligan a decir, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿Quién soy? Y esa pregunta va a empezar a dirigir hacia el lugar donde están las respuestas. Las respuestas siempre van a estar dentro. Incluso tuve la suerte de estar 4 días ahora en un retiro en silencio con un lama, y ellos decía el cuerpo, el alma y la mente. Qué raro. Ponía la mente, la gran mente vacía, en el corazón. Ponía en la respiración, que es el modo de conexión con el espacio, el ser. La palabra como la herramienta creativa, que también se puede usar de maneras distorsivas o equivocadas. Y el cuerpo, pongo mi cuerpo. Con racionalidad, inteligencia, digo, mi cuerpo lo voy a poner en esta investigación de mi alma y de mi conciencia profunda. Y esto se sabe hace miles de años. Lo que pasa es que no ha tenido la humanidad una situación tan favorable para este descubrimiento actual. Porque ahora se puso tan complicado la vida humana, el tránsito, las comunicaciones, todos los campos de la vida que crearon con esa indoctrinación están críticos en la salud. Entonces la recuperación de eso se hace no como una inquietud turística, esotérica turismo esotérico. No, turismo esotérico no. Investigación interna con las cualidades de aquellos seres que resuenan con nosotros. ¿Qué me pasa en este momento? Resueno con Claudia, resueno con Anton, resueno conmigo, entonces me siento cómodo, me siento en casa. Y eso seguramente, si somos un poquito generosos, puede llegar a interesarle a alguien. ¿Qué tiene que buscar esa persona? Puntos de apoyo, de referencia, de sus anhelos, que ya estén hechos en otros seres humanos. Estas comprensiones que nosotros, todos los seres humanos estamos buscando, ya existen las respuestas. Y son portadores inteligentes y amorosos, seres increíbles con los que estamos en contacto. Entonces,
Tenemos grandes posibilidades de, en un corto periodo de tiempo, hacer un proceso de aceleración sereno que nos abra perspectivas mucho más ilimitadas que las que teníamos hasta ahora. Y ahí es donde entra el conocimiento de las plantas mágicas, de la matemática de la conciencia, de que los números producen impactos de dimetiltriptofano, se disparan hormonas cuando uno comprende. Se disparan y hacen un lío en el cerebro y dicen, pero todo esto era más hermoso de lo que veías. ¿Qué te pasa, tonto? Y tienes, ¿no? Tienes que reconfigurarte y decir, pero ¿cómo? Claro, era cierto que había más belleza e inteligencia de la que usábamos. Entonces la pregunta para todos los seres humanos es, ¿quieren llegar ahí? ¿Lo necesitan? ¿Están desesperados por llegar ahí? ¿Tienen su corazón muy duro? Se puede ablandar. ¿Tienen su corazón muy blando? Ya. Se puede derretir. ¿Tienen su corazón derretido? Se puede hacer desaparecer. Y antes también estabas comentando, Claudia, que a lo mejor estos conocimientos, estas prácticas, sobre todo los conocimientos, muchas veces parecen complejos. Yo creo que eso se va autoactualizando. Yo creo que cuando empecé a esparcir todo este tipo de ideas, quizá parecían mucho más complejas porque eran también, eran más complejas en mi mente. Pero con el tiempo, de lo que me he ido dando cuenta es de que en realidad son ideas muy, muy sencillas. No es nada complicado. Cuanto más lo complicamos, quizá es simplemente por una necesidad de entrar en contacto con todo lo que hasta ahora se había estado propagando. Pero que en realidad las ideas poderosas son muy sencillas, de una sencillez apabullante, ¿no? O sea que, ya te digo, son conceptos muy, muy, muy sencillos, muy fáciles de entender. Como te dirá César, ¿no? Son 9 números y poquita cosa más, ¿no? Porque simplemente cuando tienes en cuenta estos números y cómo se organizan y el tipo de carácter que tiene cada uno, etcétera, es que no necesitas mucho más para poder comprender. Luego todo lo demás son añadidos, pero en realidad las claves son muy, muy, muy sencillas. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos comprender esa profundidad con la matemática del universo? Porque para muchos de nosotros es profundo eso, ¿no? Tenemos que llegar a un entendimiento. Mira, como mergujar la cabeza en el agua, ¿no? ¿Cómo entramos en ese mundo? Mergullar, tirarse de cabeza Sí. en el agua. Mira, una de las cosas que me pasó, y esto gracias a Anton, es que una madrugada a las 4 de la mañana me tuve que levantar así medio intenso y agarré, escribe, sentía como un impelido a escribir algo y escribí que el número 1 es ¿quién? ¿Quién va a ser el proceso evolutivo de cada uno? 1. Se resolvió el número 1. Además, el número 1 tiene cualidades, por ejemplo, 1 por 1, 1. 1 dividido 1, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. 1 a la potencia X, 1. Es el único número que gira alrededor de sí mismo y está siempre. O sea que resolvimos el 1. ¿Quién? El 2 es ¿con quién? ¿Con quién me pongo de acuerdo? Con alguien que sea capaz de complementar mis estados o ayudarme a salir de la ignorancia. Sí. ¿Sí? Ayúdame a salir de la ignorancia. Ese es el con quién. Entonces la complementariedad ahí es 1, 2, duplicó, pero vuelve el 2 al 1. También lo que me enseña el 2 me vuelve a mí. 1, 2, 2, 1. Interesante esto. Y luego el 3 es el qué. Y
¿Qué vamos a hacer ahora que estamos aquí? Humanos, conscientes. Ey, ¿qué hacemos? ¿El qué? Entonces uno diseña qué. Pero ese qué que diseña tiene que ver con lo que ya experimentó que era lo mejor. Porque queremos una mejor vida todos. Y sabemos que ya hay cosas que sería muy bueno que circulen entre todos. Más sabiduría, más abundancia, más respeto por la naturaleza y su sabiduría ancestral. En fin, todo eso que queremos lo tenemos que hacer nosotros, de a poquito. Porque no es con heroína. Esto es como, mira Claudia, es como tomar un puzzle de 1000 piezas. Y yo tengo todas las piezas desparramadas. Y digo, pero esto se armará algo acá. Y bueno, hoy encontré una pieza. Esta coincide con estas dos, ya está. Me voy a dormir tranquilo, ya hice el gran trabajo que tenía que aportarle a toda la humanidad. ¿El qué? Y el 4 es ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a hacer la experiencia? En nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestra mente. Cuando hablan de mente, en la meditación profunda hablan del espacio, de la vacuidad luminosa y clara de la conciencia. No hablan de la mentecita de ir a pagar la tarjeta de crédito. No. Hablan de otra mente muchísimo más grande. ¿Cuán grande es esa mente, Antón? ¿Infinita? La respuesta correcta. Entonces, si tenemos una mente infinita, ¿somos un poquito infinitos nosotros? No, somos totalmente infinitos. Entonces, el número 4 viene a ser la silla, la mesa donde asiento mi cuerpo, donde arraigo esta sabiduría. Y el 5 es ¿cuánto? Lo relaciono con la mano. Puedo dar mucho, puedo tomar mucho. Puedo dar, tomar. Tengo que abrir y cerrar la mano si no me muero, ¿eh? O sea, no se puede tener la mano abierta así todo el día porque te empiezan a calambrar los dedos y ya, si vas a agarrar una cuchara con la mano abierta, no se puede. Tampoco cerrada porque te ahogas, te empieza a doler el brazo y la columna. La mano abre y cierra. Y ahí también es el cuánto, porque hay un viejo error que es que nos acostumbraron a grandes esfuerzos. No hay que hacer grandes esfuerzos. Hay que usar la racionalidad superior, inteligente, amorosamente. El 6 es el tiempo anidado, memorias que están anidadas, embonadas, que por el hecho de haber venido a esta vida ya las tenemos todas, no una parte. Toda la sabiduría de todos los seres humanos, de todo el infinito hasta acá la tenemos, embonada, anidada. Bueno, vamos a desplegar un poco de eso a través de la claridad. Seguro ¿y el 6 siendo el tiempo qué sería? ¿Cuándo? El 6 es ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me hablas, Claudia? ¿Desde dónde me hablas, Antón? ¿Desde dónde me hablas, Juan, que está escuchando? ¿Me hablas desde dentro? ¿Desde atrás? ¿Desde tus memorias o me hablas de lo que viste hace 15 minutos en la televisión? Si me hablas de eso no te creo, todo mentira. Háblame de quién eres, de la memoria de tus ancestros. Entonces el tiempo es el 6. El 6 es el tiempo. 60 minutos, 60 segundos, 24 horas, el 6 fácil. Y el 7 es el ritmo. 7 días, 7 colores, cambio de escala, de la música, del arcoíris, que lo vemos de un lado acá y de otro. Cuando lo vemos en el cielo es al revés de que cuando lo vemos en nuestros chakras. Qué raro. Los chakras son de violeta a rojo, el arcoíris de rojo a violeta. O sea que el universo somos nosotros mismos al revés. Esto es una genialidad. El ritmo. El 8 el infinito. El cómo. ¿Cómo hago las cosas? ¿Las hago con sentido de participación de la totalidad? ¿Con sentido de supervivencia o con sentido de trascendencia? El 8 me está diciendo, hey. ¿Y la pregunta del 7 cuál era? ¿Para qué? El 7, ¿para qué hacemos esta reunión? ¿Para qué hacemos esto? Y bueno, para que se
vislumbre en algún otro, observen que el para qué conecta con el con quién. Hacemos esto pensando en que a alguien, en algún lugar de nuestro mundo, le servirá esto que hacemos. Lo hacemos para alguien, que es un dos, un con quién. Aunque no lo veamos ahora, para alguien lo estamos haciendo. Y el 8 es que el que me une con el 1, el infinito y yo, podríamos ser lo mismo. Y puede ser que los ojos, las orejas, tengan funciones parecidas al infinito. Y el 9 es el por qué. El por qué. ¿Por qué estamos aquí? ¡Ey! ¿De dónde? Tanto espacio, tanta riqueza, tanta variedad de alimentos y colores y razas. ¿Por qué estamos aquí? Porque esto es una escuela superior de vida, de conciencia que afecta a todo el cosmos. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Y eso es ahora, el 0 es el cuándo. El 0 es cuándo. El 6 es pasado, el 13 es futuro y el 0 es cuándo. Y nos toca hacerlo ahora. Así que de una manera simple, lo que pasa es que esto nos desborda de alegría. Acá tenemos siempre ese problema, Claudia, de que yo he conocido, visto a Marco, a Anton puede estar hablando 3 días y no espera que nosotros entendamos todo. Él tiene láminas hermosas y conecta con Dan Winter y con Nassim Haramein, nos lleva de paseo por todos lados y con las plantas de sabiduría, y 3 días seguido hablando, porque esta energía se retroalimenta o se autoalimenta, no lo sé, y es gratis, y se proyecta y se reconfigura, y uno aprende cuando habla y dice, qué raro lo que dije, me encantó. Y entonces estamos frente a una situación muy, muy increíble. Y uno de los creadores de esta información fue Marco Rodin, o es Marco Rodin. Yo me recuerdo de Marco Rodin en un parque, que él iba hablando, alguien lo encuentra, lo reconoce y dice, Marco, ¿por qué no me explicas la matemática? Y él iba con un hijo, y la mujer le enchufa el otro hijo, y estaban ahí, y se le caía la Coca-Cola, lo que tomaban, y era un lío impresionante, y él no paraba de explicar, porque alguien había preguntado algo esencial. No para Marco, para el otro, habíamos encontrado una llave para abrir un cauce de sabiduría en el otro. Entonces, si me ponen un chico arriba, me lo acomodo. Era una cosa impresionante el trabajo que la materia 3D le daba, pero él estaba desesperado por transmitir sabiduría. Y estoy seguro que a Nassim Haramein, a Dan Winter no lo pueden parar, a Robert Grant lo tienen, no sé, no sabe cómo hacer para detenerlo. Y ayer escuché algo. Lo único que no se puede parar es la vida. La vida sigue siempre adelante, con o sin nosotros. Va para adelante, la vida no puede parar. Entonces, subirse a las corrientes espiraladas de la conciencia es muy agradable. Y a eso lo queremos invitar. Sí, definitivamente. Es un ciclo continuo energético, claro. La evolución es eso, no para, no hay obstáculo, es continua. Como yo digo siempre el ejemplo del río que corre, el agua corre para todo lado, ¿no? Entonces no hay ahí nada que la detenga, ¿no? Así somos nosotros para evoluir aquí y en otros planetas, que hay algo de nosotros en otras dimensiones también. A ver, Anton, ¿en qué lugares del universo hay algo de nosotros? Yo creo que la retroalimentación, estabais diciendo, ¿no? Como que estabais describiendo hace nada un fractal, ¿no? Que es lo que es todo, un bucle autorrecursivo. Es como una especie de cosa que se come a sí misma y ya nunca para, ¿no? Nunca se detiene. ¿Y qué es lo que me has preguntado, César? Que ahora con lo del fractal se me ha ido. ¿Hasta dónde llega, si dijéramos, nuestra conexión, nuestra influencia, o desde dónde somos influidos? ¿Cuáles son los límites de
de la conectividad que tiene o puede tener un ser humano. Pues es esto, ¿dónde estábamos, ¿no? ¿En qué otros planetas, etcétera? Yo creo que eso es una de las claves, ¿no?, por las cuales es muy interesante el hecho de empezar a conectar de otras maneras, puesto que en realidad todo está entrelazado, que se diría con la jerga física, ¿no? El entrelazamiento cuántico es eso que nos explica que todo está conectado, más allá del tiempo y el espacio, en realidad no más allá del tiempo y el espacio, pero que todo está conectado, simplemente, ¿no? Entonces, las nuevas teorías de la física, por ejemplo, esto que nos explica Nassim Haramein, es que dentro de cada uno de los protones de todos nuestros átomos y de cualquier átomo de los que tenemos alrededor, está la información del universo entero. Es decir, no es que el universo entero esté dentro de cada uno de los protones de los átomos, sino que la información está ahí, ¿no? Sería una explicación, una metáfora similar, la de un CD, que ahora ya casi no se utiliza, ¿no? Pero dentro de un CD, cuando lo escuchamos, ¿no?, escuchamos la música, no está la banda dentro tocando, pero sí la información de la banda tocando, ¿cierto? Pues esa sería el mismo paralelismo que podemos hacer con un protón y con el universo. Toda la información del universo se halla contenida en cada uno de los protones, ¿no? Por eso la parte está en el todo y el todo está en la parte. Entonces yo creo que solo nos hace falta abrirnos un poquito más, aprender 4 claves que a lo mejor todavía no acabamos de tener, para que podamos viajar. A lo mejor no hacen falta ahora mismo, pues esto, los sueños que tenemos son tecnológicos, ¿cierto? Pensamos que podemos llegar con estas nuevas teorías, crear motores gravitacionales con los que podamos viajar a las estrellas. Pero, bueno, ¿y si no hace falta eso? ¿Y si simplemente hace falta darse cuenta de que ya estás ahí y de que puedes cerrar los ojos en este cuerpo biológico y de golpe abrirlos en otro cuerpo que esté en Alpha Centauri y empezar a experimentar lo que se está experimentando por allí? No lo sé. Yo creo que son preguntas que todavía hace falta responder, pero bueno, son, por ejemplo, pensamientos que yo he tenido siempre, ¿no? Cuando he entrado en contacto con determinadas plantas, etcétera, siempre me ha dado la sensación de que esa es una herramienta que tenemos a nuestro alcance y que, bueno, que simplemente las nuevas teorías promueven el que ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas puedan ser reales. Puesto que todo está conectado, ¿por qué no podemos viajar de esa manera, ¿no? Aunque, ya te digo, yo creo que todo es posible y que ninguna de las opciones es descartable. También me encantaría poder configurar un aparato, un vehículo volador, espacialmente rápido, que me pueda llevar a otros lugares y permita conocer a otra gente. Me haces pensar en Victor Schauberger, ¿sí?, que descubre cosas muy simples. Porque todo el gran salto cualitativo de la conciencia, la ciencia también está cambiando. Entonces, lo que descubre Victor Schauberger es que los salmones, cuando suben contracorriente, encuentran vórtices contrarrotatorios, o sea, el arroyo baja de un lado, baja en su pendiente, y el salmón sabe dónde no hay fricción. Y encuentra con su naricita el punto de la temperatura que le permite subir más allá de su cuerpo, saltar 10 veces el peso de su cuerpo y antigravedad. Y a mí me pasó aquí en el sur, donde hay arroyos y ríos que vienen los salmones del Pacífico, los Chinook se llaman, y le pregunté a un amigo pescador con el cual estábamos creando una empresa y trabajando juntos, vamos a seguir trabajando juntos. Digo, ¿llegan muy cansados los salmones? No, los salmones llegan súper fresquitos, pero vienen de 500 kilómetros desde el Pacífico remontando ríos. Llegan como lechugas.
livianitos, y siguen saltando y jugando. Entonces, si el arroyo viene así, y yo encuentro la línea de no fricción, porque no voy en contra de nada, que me está creando un vórtice de iones que me permite cambiar de frecuencia. Bueno, nosotros, con un poquito de coraje y ambición, lo que queremos es que las personas encuentren esos vórtices cuando hacen una tortilla de papas, que hagan cosas simples más ricas, con más presencia, y le pongan, como decía un poeta en Argentina, decía, mi madre, que era muy criolla, le echaba amor a la olla. Exatamente. ¿Qué pasaría si esa conciencia entra en la olla de hacer la sopa? Porque el cambio cualitativo lo siente el cuerpo, dice, hey, esto te salió muy rico. Y mi hijo decía, hace mucho que no viene gente interesante a casa, porque cuando viene gente interesante y vos lo invitás, me decía, papá, cuando vos invitas a Marco o a otros, sale más rica la comida. Y está muy rica la comida que hace César. Es el toque especial, la entrega, el amor que se da, a la frecuencia que la persona encuentra Tal cual. la comida que va cuidando, va Así envolviendo, es. todo eso cuenta, ¿no? Bueno, la idea, Claudia, era también agradecerte y darle a los amigos que te escuchen, que nos escuchen, la posibilidad de invitarlos a que el mosquito ese no. Ese mosquito se equivocó de encarnación. Así que Se equivocó de persona. se equivocó de persona A que para molestar. Entonces, invitarlos a que conecten contigo y con nosotros para desarrollar un entrenamiento de 9 reuniones con prácticas, técnicas, toda la sabiduría que tengamos, disposición de compartir vía virtual, lo vamos a hacer. Qué bueno. Entonces, ese es nuestro próximo paso en conjunto. Sí. Enteogénesis. De mi parte, invitarlos a que se animen a ser humanos. Eso está muy bien. Y, bueno, me habías preguntado qué era enteogénesis, que es el nombre justo del curso. Y ya que estábamos hablando de ello, a lo mejor como colofón final podríamos explicar brevemente lo que van a ser estas 9 sesiones. Sí. Y un poquito lo que es el nombre del título del curso, que es enteogénesis. Enteogénesis es como una mezcla de 3 vocablos. Por un lado está el ente, que somos nosotros. Por otro lado está el teos, que es aquello con lo que conectamos, ¿no? Ese espacio. Y cuando se produce precisamente esa conexión del ente y del teos, es que aparece el genio, la génesis. Es que comprendes y que puedes entrar a ser verdaderamente lo que eres, ¿no? Entonces yo creo que esa palabra para el curso está muy acertada. El curso se va a dividir en 9 pasajes. Los primeros 3 explican lo que es el universo. Hay el primero que se llama espacio matemétrico, en el que vamos a discurrir acerca de la matemática del espacio, cómo va creando. El segundo capítulo se llama evolución físico-cósmica y ahí es donde vamos a estar explicando cómo se forman, a partir de estas matemáticas, cómo se forman y se agrupan. Ese algoritmo generativo, agrupativo, que es el espacio en realidad, no es más, cómo funciona y cómo va creando todas las diferentes entidades, ¿no? Desde Plancks a protones, a estrellas, a galaxias, cúmulos y el universo, ¿no? Entonces pasaremos por todo ello y explicaremos cómo se autoorganiza. En el tercer capítulo se llama universo holofractográfico y en ese profundizaremos en lo que es la teoría de Nassim Haramein, que nos explica que todo es un bucle autorrecursivo
Y luego los siguientes 3 capítulos son evolución planetaria, evolución biológica y evolución Homo. Entonces aquí nos centraremos en lo que es la evolución de estos 3 sistemas, ¿no? Y nos centraremos en nuestro planeta, en cómo la biología ha aparecido y en cómo el Homo, que es una parte muy importante, ha evolucionado, cómo ese ser pasa de mono que poblaba las copas de los árboles a ser un Homo sapiens sapiens como nosotros ahora, ¿no? Y esa triplicación del cerebro, ¿cómo sucede? Puesto que todavía es ese eslabón perdido que la biología no ha sabido explicar nunca hasta recientemente de una manera lo suficientemente coherente. Y luego tenemos los últimos 3 capítulos, ¿no? Que son el incidente del día reciente, la caída, la historia y el momento de la singularidad. Entonces, en estos 3, el incidente del día reciente es simplemente una serie de meteoritos que caen en la parte norte del planeta Tierra y vaporizan los glaciares, produciendo lo que se conoce en todas las tradiciones de conocimiento del planeta como el diluvio universal. Y un poco en ese explicaremos lo que pudo haber sucedido antes de eso y en el siguiente capítulo, que se llama Caída en la historia, lo que sucede después de eso, ¿no? Y entonces es como ahí explicaremos toda la autoorganización que se ejecuta en Egipto y que va a formar las bases de lo que es la cultura actual y, bueno, todo el sistema de aprendizaje y de visibilidad de la realidad que impera hoy. Sí. Y en el último capítulo finalmente es donde vamos a conectar con ese momento de la singularidad en el que nos encontramos, un momento de aceleración en todos los ámbitos, ciencia, cultura, humano, todo se está acelerando a velocidades de vértigo y bueno, por eso es un momento en el que todo, ¿no? Esa agenda 2020-2030 que está ahí queriendo controlar, ¿no? De una manera tremenda todo lo que sucede en el planeta y luego también otra agenda paralela que es todo lo que estamos intentando promulgar que también está, ¿no? Lanzando información a esa interconexión de Internet para que el mayor número de personas puedan acceder a toda esta información y entrar a formar parte de este nuevo tejer de la realidad que es donde estamos hoy. Así que, bueno, esto comparto con César, vuelvo a decir, invitamos a todos a que forméis parte de este camino, de esta información, de este curso, que va a ser súper interesante y que es muy importante en el momento que atravesamos. Muy bien, muy bueno. Y todos los enlaces o links que tenéis me lo enviáis para poner en la descripción de este vídeo, ¿no? Muy importante. Ese conocimiento que va a ser muy importante para expandir más esta cajita de la mente, ¿no? Muy bueno. La experiencia con hombres notables. Para mí ha habido una cantidad de seres que han marcado mi vida, ¿sí? Siempre se habla de los padres y demás, pero voy a referirme a un ser muy particular que se llamó Jerzy Grotowski, que era un director de teatro polaco, que fue el gran transformador del arte contemporáneo en el cine, en la manifestación cultural más profunda que involucraba al actor y su alma, y su ser en juego en el escenario. Y con él trabajamos en Polonia en una experiencia que se llamaba El Misterio de los Orígenes, y en esa experiencia había 300 personas de toda la tierra, de todas las razas, de todos los colores, de todos los tamaños de seres humanos inimaginables, estábamos todos ahí, y a mí también me veían como muy raro, tal como yo veía a los demás. Y todos los atardeceres había una pequeña ceremonia con un tam-tam, tuc, 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 en el cual caminábamos sigilosamente alrededor de un árbol, o podíamos saltar, o girar, o danzar.
o descansar, mientras todo el torbellino de todas las razas se fusionaba. Y él nos preguntaba, ¿qué han encontrado? ¿Ya sabes por dónde no va? ¿Ya sabes lo que no quieres? Y sí, todo lo que no fuera eso no lo queríamos, queríamos que eso continuara para siempre. Entonces nos dice, tienen que ser creadores de nuevos escenarios, generen nuevos teatros, generen nuevos impactos, usen la sabiduría de la India, de la China, del Tíbet, de los mayas, todo. Y había pueblos originarios de toda la tierra y estuvimos juntos allí. Y una experiencia increíble fue subir una noche muy oscura a un árbol, ¿sí? Siguiendo a uno que apenas lo caminaba 1 centímetro, además lo perdíamos, no se veía nada de nada. Y fuimos llegando a un árbol y nos hicieron subir al árbol de noche. Y cuando iba subiendo, me parecía que había otros arriba del árbol, ¿no? Y cuando empezó a venir el amanecer, el árbol estaba lleno de gente, lleno. Éramos 50, 100 personas arriba del árbol, de todos colores, esperando el amanecer. Desde ese día la vida para mí no tuvo retorno. Sentí que era uno con todos los demás seres humanos y fue como un gran momento de mi conciencia. Y el otro gran momento sucedió este sábado. Hoy es lunes. Y el sábado sucedió un gran momento. Porque me fui a retirar y a meditar con mi amigo tibetano y me hizo subir a una cueva. Y me enseñó un mantra de Padmasambhava, el primer Buda, que ni siquiera tuvo padre ni madre, según la tradición. Se manifestó en total sabiduría. Y en un momento determinado, él me dijo, conecta, conecta. Porque estos seres nunca nacieron, nunca murieron. Conecta. César, conecta. Y un momento dentro de una cueva en la piedra, donde sentimos que todo, y el mismo Guru Rinpoche, se sintieron agasajados. Estuvimos un momentito. 5 segundos, 3 minutos puede ser mucho tiempo. Pero hubo un momento en que todos los seres estuvieron presentes. Y a mí me habían puesto ahí, a mí también me habían incluido, cosa que me dio mucha alegría y todavía me dura. Qué bueno, César. Fue experiencias bien intensas. Solo quien pasa por ellas sabe y siente lo que es, ¿no? Y cada una es más intensas que otras. Entonces, ahí sí tenemos esa amplitud que estamos interligados unos a los otros, ¿no? Tal cual. Y sentimos algo diferente, las cosas cambian a nuestro alrededor. Dentro de nosotros hay algo nuevo que por veces es difícil de explicarlo, ¿no? Y eso sucede mucho con las experiencias que nuestro amigo Anton podrá pasar, ¿no? De esas técnicas que podemos por veces experimentar y ver lo que sucede, entrar dentro de esa profundidad de conciencia, porque así que uno entra dentro, hasta por veces se puede asustar con lo que pueda ver o sentir. Y tiene que haber un gran preparo para eso. Y una de las cosas que te pregunto, Anton, sobre eso, ¿cuáles fueron las experiencias que has tenido más fuertes en toda tu vida, que te ha hecho una gran explosión dentro de ti? Así, ¿qué es esto? Cuéntanos un poquito. Pues he tenido unas cuantas de esas, he tenido unas cuantas. De hecho, uno de los apartados del nuevo proyecto que estoy configurando trata de eso, de acercar todas estas experiencias que he podido ir teniendo durante toda mi vida, desde que tengo pues más o menos 16, 17 años hasta
hoy mismo, ¿no? Pero sí, yo he tenido la suerte de poder ser un poco bruto. A una edad temprana empecé a tener contacto con determinadas sustancias y muy poco miedo. Realmente cuando empecé a tener estas experiencias muy, muy, muy fuertes, porque te digo, por ejemplo, la primera experiencia súper fuerte que tuve desconectó Marco, mi nombre anterior, ¿no? Ese chico de 17 años se tomó en aquella época lo que yo conocía como una droga y ese ser que hasta ese día siempre había controlado el cuerpo biológico en el que iba, de golpe desapareció. Y durante unas 8 horas estuve en otro lugar, no completamente diferente, pero sí. Es decir, era un lugar en el que no aplicaban las mismas, ni el mismo lenguaje, ni se veían las mismas cosas, veía muchas otras cosas que estaban por ahí. Y eso me hizo quererme preguntar qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué es? O sea, normalmente siempre creemos que nuestra personalidad activa, que eso a lo que llamamos Anton o César o cualquier otro nombre, cualquier otra persona, es lo que somos. Y cuando de golpe esa persona desaparece, pero tu cuerpo sigue funcionando y sigues estando en un lugar que se parece al que habitabas, pero que es completamente diferente, es cuando te empiezas a preguntar realmente qué es la conciencia, ¿no? Porque todo lo que tú creías que es lo que eres, de golpe te das cuenta de que, uy, pues no era eso. Qué cosa más extraña, ¿no? Entonces, esa experiencia que tuve, aparte de otras muchas que iba teniendo, ¿no? Pero sobre todo esa muy poderosa, recuerdo que estaba en Madrid, me hizo plantearme esto, qué es la conciencia, y por eso empecé por psicología a intentar comprender lo que era la conciencia, ¿no? Entonces, poco a poco me fui dando cuenta de que esto que yo al principio había venido a llamar drogas, porque era lo que me habían explicado que eran, pues no era bien así, sino que lo que yo me estaba tomando eran hongos, de los hongos más poderosos que existen. Era un hongo que le sale al cornezuelo del centeno y que era con lo que los místicos anteriormente, comiendo pan en mal estado, llegaban a estos estados místicos, a estos estados donde podían experimentar de una manera distinta a como el cotidiano nos suele permitir, ¿no? Eso de los hongos será como el té de ayahuasca, ¿será eso? No, son cosas diferentes. En realidad, la palabra por la que conocerás a ese hongo es LSD. La gente lo conoce como LSD, pero en realidad es la extracción de el compuesto activo de este hongo que te comento, que se sale en el centeno, en los cereales. Cuando se ponen en mal estado, aparece este hongo y eso es, ¿no? Entonces, los hongos son una especie muy, muy, muy interesante. La gente que venga al curso conocerá en profundidad que seguramente los hongos son el ser simbiótico con el que hemos establecido contacto para poder evolucionar hasta el punto del Homo sapiens sapiens. Es lo que seguramente hizo que nuestro cerebro creciera y se triplicara casi en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Ten en cuenta que los hongos en un planeta es el primer ser que aparece y es el ser que genera la tierra donde van a aparecer plantas y animales. Y luego hace simbiosis tanto con plantas como con animales para favorecer el que estos seres puedan conectar con el propio espacio. Puesto que cuando pensamos en hongos muchas veces pensamos como en setitas que salen de la tierra, pero lo importante de los hongos está bajo tierra. Es toda una serie de redes, como de raíces, podríamos decir, que se llaman micelio. Y ese micelio
en estructura es exactamente igual que la estructura neuronal de un cerebro y exactamente igual que la estructura del espacio, de todas las configuraciones de planetas, galaxias, etcétera, que existen por todas partes, ¿no? Entonces lo que dices es, ¿el formato que tienen es un cercito de la naturaleza o es como raíz, como has dicho? Nosotros podemos verlo cuando estamos en ese estado alterado de conciencia. Él se muestra para nosotros. Lo que podemos conectar es con esas redes a través de él. Cuando conectamos con esas redes es cuando podemos conectar con otros seres de otros lugares, podemos conectar con nosotros mismos, podemos conectar con informaciones geométricas, matemáticas, podemos conectar con un montón de cosas. ¿Cuál es la primera cosa que una persona puede visualizar cuando entra por la primera vez en ese estado? Depende de persona por la persona, ¿no? Depende de la persona, pero casi siempre hay unos cánones, hay como unos patrones establecidos que casi todo el mundo conecta con. Siempre vas a ver una serie de geometrías, vas a comprender que no estás solo y que a la vez estás solo. O sea, es que parece una contradicción, pero en realidad no lo es. Y, no sé, te podría decir toda una serie de cosas, ¿no? Pero cada uno va a tener su propia conexión con esta serie de medicinas. Y los hongos son una parte, luego la ayahuasca, por ejemplo, que es de la que estabas hablando tú, es otro tipo de la misma familia, pero eso es una hoja mezclada con una vaina, con una liana, y esa mezcla de esas dos plantas es lo que hace que entre en acción ese compuesto químico dentro de tu cuerpo. Químico que igualmente la dimetiltriptamina tenemos, cada uno de nosotros lo segregamos. Lo que pasa es que también tenemos una serie de enzimas en el cuerpo que la descomponen constantemente. Entonces, para lo que sirve precisamente la parte de la liana de esa planta es para hacer que nuestras enzimas se desconecten y que entonces esa dimetiltriptamina pueda entrar a hacer efecto poderoso. Entonces, ¿cuáles son así los síntomas que podemos tener con eso? ¿Hay algo en nosotros que nos hace sentir bien o mal? ¿Cómo es ese desarrollo en la persona? Normalmente, como llevamos aquí un montón de miles de años bajo una indoctrinación educativa que ya ha pasado a ser parte del inconsciente colectivo general, cuando tú tomas estas medicinas, lo que vas a sentir es una extrañeza tremenda. Te vas a sentir de golpe muy extraño porque vas a estar sintiendo como que todo lo que te habían explicado hasta ahora empieza a perder importancia, empieza a perder significado, empiezas a estar al principio muy perdido. Por eso también está bien que te puedan explicar todas estas cosas muy bien, para que no, como me pasó a mí con 16 años, pruebes un día una cosa que te están diciendo encima que es, entre comillas, malo, y de golpe sientas como que es, a partir de ese día, empieza una vida diferente, ¿no? Completamente. Pero eso que te iba a preguntar, lo que cambia en la persona, algo tiene que nacer nuevo dentro de ella, ¿no? Por lo que está allí. Es un antes y un después. Yo ya te digo, a raíz de esa experiencia muy poderosa que tuve, gracias a que tuve esa experiencia, al principio pensé, no me tomo eso nunca más, pero luego con el tiempo, pues eso, ¿no? Me fui preguntando, ¿qué pasó ese día? ¿Qué es la conciencia? ¿No? Entonces empecé a estudiar, ya empecé a leer libros de chamanismo, ¿no? Y a verdaderamente informarme de qué eran todas estas cosas y lo fui haciendo de manera ritual, de una manera bastante constante, ¿no? Y ya te digo, he podido comprender cosas que son muy poderosas. Por ejemplo, antes me has pedido que explicara alguna de estas experiencias. Te voy a comentar una que tuve un día. Estaba con unos amigos, habíamos hecho una experiencia, pero yo tenía que mover un coche. Tenía que mover un coche que estaba mal aparcado y yo sabía aparte que cuando mezclaba estas sustancias con
un poco de adrenalina antes de que empezara a hacer efecto, la experiencia era mucho más poderosa. Entonces, bueno, tenía que hacer este trámite de ir a aparcar el coche a otro lugar, porque si no, por la mañana, que yo ya sabía que se iba a alargar mucho más allá de la hora a la que la grúa empieza a llevarse los coches, entonces tuve que llevar el coche a aparcarlo a otro lugar de Barcelona que donde se podía aparcar todavía. Entonces, bueno, ni corto ni perezoso, cogí el coche, me lo llevé y ya en el coche empecé a notar como que todo brotaba, ¿no? Y con la posibilidad de que a lo mejor, como puede suceder en una ciudad, te parará la policía, todo eso, eso generaba toda esta adrenalina, pero lo conseguí. Conseguí llegar a el barrio donde vivían mis padres antes, que todavía ahí no se tenía que pagar por aparcar. Y cuando llegué y conseguí aparcar el coche, justo noté como que algo explotaba dentro de mí. Y ese día, en lugar de mantener los ojos abiertos, dije, voy a cerrar los ojos y voy a intentar simplemente sentir, meditando, qué es lo que sucede dentro de mí en esta experiencia. Entonces, bueno, cerré los ojos y recuerdo que empecé a notar como otros límites, como si la piel, que hasta ese día había sido mi límite, pues a unos cuantos centímetros por encima, como si notara otro límite, ¿no? Y entonces, como que empecé a moverme dentro de ese coche y todo esto con los ojos cerrados, ¿no? Simplemente sintiendo. Wow. Empecé a moverme y a acariciar este otro límite, ¿no? Bueno, estuve mucho rato dentro del coche, pude sentir muchas cosas muy, muy, muy poderosas. Y cuando volví a abrir los ojos, sin darme cuenta, me había movido del asiento de conductor y estaba con la cabeza chafada así en el cristal trasero del coche, con los brazos así, todo el coche entelado, y de golpe dentro de mí pensé, Marco, se te ha ido la olla y has estado tocando con el techo, con la mano, y te pensabas que era otro límite. Pero entonces dije, bueno, vamos a comprobarlo. Sal del coche, esto eran las 3 de la madrugada en un barrio de estos residencial de Barcelona donde no hay nadie por la calle, arbolitos, ¿vale? Todo de noche. Y salí del coche y me puse, cerré los ojos otra vez y volví a intentar sentir. Bueno, de golpe volví a notar que estos otros límites estaban y empecé a acariciarlos de nuevo, ¿vale? A la que me di cuenta, ¿vale? Volví a abrir los ojos y lo que estaba haciendo, estaba en una postura marcial y estaba haciendo básicamente tai chi. ¡Wow! Moviéndome, ¿no? Como si estuviese haciendo un arte marcial, moviéndome así. Y aparte lo que noté y lo que vi en ese momento era que yo estaba conectado a todo, que todo estaba conectado a mí y que cuando yo me movía, el aire, los árboles, todo se movía conmigo. Tuve una experiencia de unidad increíble y ese día comprendí experiencialmente lo que son artes marciales, verdaderamente. Por eso, alguien que es muy experimentado en artes marciales, cuando le vienen con una katana por detrás, haciéndole así, es capaz de esquivarlo sin verlo, ¿cierto? Cosas que nos pensamos que son de películas o ciencia ficción o que simplemente son cuentos, no lo son. Existen otros campos, tenemos una serie de cuerpos, aparte de este, amontonados encima, ¿no? Antes César estaba hablando de chakras ¿no? Y tenemos como todo de campos magnéticos y un montón de cosas que normalmente no vemos, pero que están ahí, ¿no? Y que eso es lo que nos conecta con la fuente de la realidad y de creación de todo. Entonces, para que veas, ¿no? Como a mí me parece que sintetizando todo esto, que a mí me pasó haciendo tai chi en un momento en Dinamarca, que le pregunté al instructor si podía atravesar la pared. Y él me dice, socialmente no está aceptado, pero puede pasar, pasa. ¿No? Y tomé un barco en Copenhague para ir a Suecia, donde vivía, y en un momento estaba tan lleno de esa información fluida que dije, podría parar el barco ahora. ¡Pum! Se paró el barco en el medio del estrecho de Øresund, que conecta Copenhague con Malmö. Se paró el barco. Y entonces yo hice mi meditación
respirando, y dije, bueno, ya terminó esta meditación, habrá sido media hora o algo así, puede seguir el barco. Y arrancó el barco y siguió. Wow. Entonces, digo, ¿tenemos estos poderes nosotros? Sí, y mucho más. Y entonces una de las cosas que vamos a comprender en nuestro enteogénesis es la capacidad de anticiparnos un poquito a aquello que nos está llegando para tener un discernimiento más preciso. Conectar con personas que nos complementen, hacer cosas que sean coherentes y nos generen más abundancia, más riqueza, más libertad. Y sobre todo, más felicidad. Y me gustaría terminar con una frase del Guru Rinpoche, que me comentó mi amigo en la cueva, que dice, mirá, dice, los budas andamos saltando de felicidad en felicidad. Son como piedritas que apoyan en los arroyos y cruzan de felicidad en felicidad. No hay otra cosa. Entonces, esta reconfiguración de nuestro modo de estar en el mundo cuenta con una buena perspectiva. Es amplia, es generosa, es singular, es posible, es gradual, es infinita y tiene un motivo, que es que la necesitamos. Entonces, todos bienvenidos a este saltito de felicidad en felicidad. Es posible. Primero, pasitos cortitos y luego, tal vez más grandes. Tal vez infinitos. Viajar antigravitatoriamente. No lo veo diferente porque ese conocimiento estuvo. Y tengo una buena noticia. Ese conocimiento está. Y los esperamos con mucha alegría. Infinitas gracias, Claudia, por este momento que nos has regalado. Infinitas gracias, Antón, por ser mi amigo del alma y de todos los seres sintientes. Y nos vemos pronto. Gracias, César, por tu presencia. Chao, muchas gracias. Te agradezco también, Anton. Muchas gracias. Agradezco vuestra presencia, Anton, César, por este conocimiento maravilloso, increíble. Para mí es nuevo. Hay mucha cosa que todavía hay mucho por descubrir, ¿no? A poco vamos acertando los pasos en las piezas del puzzle, ¿no? Del puzzle se van componiendo y juntar todo y a ver cómo queda. Ahí. Anímate y te apuntas al curso también. Sí, me va a hacer muy bien también. Conocimiento nunca es de más y no ocupa lugar. É muito bueno. Amigos, eu agradeço a vossa presença. Eu peço que possam partilhar este vídeo aos vossos amigos, familiares. Deixem o vosso like e subscrevam o canal Quinta Essência. Venham conhecer a formação, o curso deste amigo, que com certeza vos vai enriquecer bastante o vosso conhecimento e como ser humano. Pensem nisso. Gratitud de corazón para vosotros, mis invitados, y para todos vocês aí em casa. Gratidão.